que es cáncer de ovario. Hay una parte que ahorita explicaremos que tiene similitud con el cáncer testicular, pero nos vamos a enfocar a un tipo de cáncer de ovario que sí es mucho más agresivo, ¿no? Bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al tema. Bien, en general nos vamos a enfocar sobre el cáncer del epitelio o tumores epiteliales de ovario. Y hablaremos también de los tumores germinales, que son los que realmente se parecen a los cánceres testiculares, que tienen otro pronóstico muy diferente, ¿no? Pero nos vamos a enfocar hacia el de origen epitelial, y este va a representar el 20% de todos los tumores ginecológicos en países desarrollados que en aquellos que tienen pues sus vías de desarrollo. Parece que tuviera que ver el tipo de alimentación, el tipo de dieta que se está consumiendo, principalmente grasas o carnes rojas, que están involucrados de forma indirecta en este tipo de cosas, ¿no? Hablando del carcinoma epitelial de ovario, el pronóstico no se ha mejorado en los últimos 30 años, sigue siendo igual de malo. De hecho, tenemos que considerar que el cáncer de ovario de origen epitelial es el cáncer más agresivo ginecológico que hasta hoy tenemos, ¿no? Y bueno, de todos los cánceres, incluyendo los de pulmón, los de colon, los de estómago, etcétera, va a ocupar entre el décimo y el octavo y el 10º lugar, dependiendo, pues, el investigador que estemos citando, ¿no? Y bueno, es la tercera causa de cáncer exclusivamente ginecológico después del carcinoma cervicouterino y de endometrio. Como mencionamos, el cáncer de ovario, nada más aquí tenemos que ponerle cáncer de ovario epitelial, porque el germinal no aplica como tal, no es tan agresivo el epitelial. El que sí es extremadamente grave, pues es el carcinoma de ovario de origen epitelial, sí es el tumor ginecológico más agresivo que se puede expresar por género, ¿no? La mayoría, aparte de lo que agrava el pronóstico de las pacientes, es que la gran mayoría, como ustedes aquí ven, van a encontrarse en etapas avanzadas cuando se hace el diagnóstico, porque normalmente es una enfermedad muy silenciosa. Y bueno, una de cada 68 mujeres podrá padecer cáncer de ovario de tipo epitelial, seguramente después de los 50 años, y una de cada 100 de esas pacientes va a fallecer por esta causa, ¿no? Y bueno, realmente cuando se presenta de forma esporádica, que no pertenece al grupo de enfermedades oncológicas vinculadas con la herencia, realmente pues la mayoría son esporádicos y la posibilidad de desarrollo real pues es potencialmente baja, ¿no? Sin embargo, pues también hay cierta predisposición genética, y esto pues puede aumentar hasta, pues de manera importante, hasta el 40%, ¿no? Que ya casi sería como cercano a la mitad. La mayoría, como mencionamos, de esas pacientes van a tener alrededor de los 60 años. Arriba de los 50 es cuando se empieza a detonar la frecuencia de presentación de este padecimiento, ¿sí? Y bueno, tenemos de etiología la predisposición hereditaria, que son los cánceres familiares de mama y ovario vinculados con los genes BRCA1 y 2. Y luego otro de de las causas es la ovulación repetitiva, sobre todo cuando hay mujeres que no logran ovular y que se les administra citrato de clomifeno como estimulante de la ovulación. Y bueno, pues cuando no se utiliza muchas veces, pues no hay ningún problema, pero si es algo recurrente, porque son parejas que no pueden desarrollar hijos y que de repente pues quieren embarazar, como parejas se quieren pues, llegar a un embarazo, bueno, pues ahí sí se recurre mucho a este inductor de la ovulación, lo cual pues en ciertas personas puede ser un padecimiento que pueda presentarse, ¿no? Y el exceso de gonadotrofina crónica humana también al parecer está vinculado con el desarrollo de esta enfermedad por la misma causa de que esta gonadotrofina crónica humana pues induce ovulación, ¿no? Tenemos pues el cáncer de ovario de origen epitelial. Se presenta entre los 60 y 65 años.
Solo entre el 10 al 15% son mujeres más jóvenes, así, es decir, mujeres de 30 años, de 40, sí son, pero la mayoría ya son en la tercera edad, ¿no? El 5% de esos pacientes de carcinoma de ovario de origen epitelial están asociados a factores hereditarios, que lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Son de origen mesonéfrico, ¿no? Esta parte va a dar origen al urotelio, y bueno, dentro de esta parte viene el recubrimiento de los ovarios, y es ahí donde aparece el riesgo, ¿no? Y bueno, la gran mayoría de esos tumores van a elevar dos marcadores tumorales importantes, ¿no? Que es el CA125 y la proteína humana epididimaria número 4, ¿no? Este tiene sensibilidad y este tiene especificidad. Entonces, la combinación de esto le vamos a llamar índice Roma, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto y cómo hay que pedirlo cuando tengamos esta sospecha. Y bueno, ese es un caso, esos son tumores benignos, pero son extremadamente aparatosos. Yo hace poquito vi una paciente, hace poquito no, hace como unos 3 años, vi una paciente con esas características, ¿no? Son tumores súper enormes, sí, adelante. Perdón, doctor, que le interrumpa, pero tengo una duda. ¿Acerca de este cáncer epitelial es posible que se presente en pacientes de 15 años? No, ahorita vamos a hablar más de eso. Ok, Nada más, gracias. dame chancita. Y vamos a hablarlo para poder, digo, sí hay mujeres que tienen cáncer de ovario, pero pues, son germinales. Ahorita hablaremos de eso, ¿sí? Esos son tumores benignos, son cistoadenomas gigantes, ¿sí? Pero hay también su versión maligna, que es el cistoadenocarcinoma, que son los que pertenecen al grupo, pues, de cánceres del epitelio, ¿no? Esos tumores son, y estas, bueno, pues son como bolsas de agua completamente. Llegan así, que tienen años los pacientes con esto, y bueno, pues hagan de cuenta que lo saca uno y bueno, pues a súper acinturadas las mujeres salen, ¿no? Es algo así como que las operas y salen muy gustosas a los 2, 3 días, sin, pues desaparecen, pues, bochos, ¿no? Como Volkswagen. Bien, a diferencia, por ejemplo, esos son tumores más pequeños, pero pues igualmente más agresivos, ¿no? No alcanzarían esos volúmenes tan altos que presentan los cistadenomas serosos o mucinosos del ovario. Y luego tenemos, fíjense bien, tenemos el carcinoma de ovario germinal, que son los que son similares a los cánceres del testículo, representan el 10% de todos los cánceres de ovario. Ese se presenta en mujeres jóvenes o niñas, es decir, niñas de 11, 12 años, y mujeres como la mayoría de las que están ahorita estudiando medicina, a esa edad, 21, 22, 23 años, es cuando se presenta el carcinoma de ovario de origen germinal, a diferencia del epitelial, que se puede presentar en mujeres, el grueso se va a presentar en mujeres de 50 años en adelante, siendo el pico máximo entre los 60 y 65 años. Y estas son, pues, gente mucho más joven. Pero existe un punto medio gris, digamos, o así lo defino yo, pues, porque me ha tocado ver pacientes que tienen carcinomas de ovario, cáncer de ovario germinal, como a los 29 años. Pero también me ha tocado ver pacientes que tienen carcinomas de ovario de tipo epitelial a los 30. Ese punto suena a veces muy difícil de poder, dices, ¿cuál será? ¿Cuál de los dos será? ¿No? Cuando están muy jovencitas, pues pedimos los marcadores tumorales de los cánceres germinales, que son alfa-fetoproteína, gonotrofina coriónica humana, fracción beta y deshidrogenasa láctica. Pero normalmente jamás pediríamos sea 125 o la proteína epididimaria número 4, como tampoco pediríamos estos en una mujer de 65 años, porque las posibilidades de que existan tumores germinales en la tercera edad es extraordinariamente rarísimo, ¿no? Yo nunca he visto. Como tampoco nunca he visto algún adolescente que tenga un cáncer de origen
epitelial del ovario. La bronca es cuando a veces yo veo chicas que tienen pues como 22 años y le piden el índice Roma, que es los marcadores para cáncer de ovario epitelial, y también estos, pues, es decir, no, está bien, qué bueno que los pidieron, pero pues llama la atención, dice, sabes que esta persona pues no le explicaron cuáles son, para qué grupo, ¿no? Y bueno, recuerden pues que el disgerminoma en el hombre es el seminoma, es su equivalencia, ¿no? Y son tumores muy sensibles tanto a radioterapia como a platino en cuanto a quimioterapia. El platino, sean germinales o sean de origen epitelial, siempre es la droga base o pilar para el tratamiento, ¿no? Se pueden cambiar otros medicamentos, pero si no llevan platino, entonces pues no funciona. Y luego tenemos un grupo extra que se llaman los del cordón sexual, son los cánceres de ovario del cordón sexual, son más raros. Estos vienen de la PEC y de la granulosa y pueden ser benignos y con mucha frecuencia. Y son de bajo grado y secretan estrógenos. Mientras que los tumores, a diferencia en el humano, las células de Leydig y de Sertoli son de forma independiente. En la mujer, en el ovario, es una sola entidad, ¿sí? Y esta genera masculinización, ¿no? Genera andrógenos y, bueno, pues puede tener acné, pérdida de cabello, o sea, alopecia androgenética, etcétera, ¿no? Cambios de la voz, crecimiento de clítoris, aumento de la libido, todo ese tipo de cosas que se asocian pues al efecto masculinizante de la testosterona. Los factores de riesgo, bueno, pues parece ser que, como dijimos, son el tipo de alimentación, ¿no? Los carbohidratos simples que vienen en las galletas, ese tipo de azúcares ultra refinados que utilizamos, el tipo de alimentación, el tipo de grasa, las carnes que consumimos, ¿no? También, bueno, ese tipo de pacientes que tienen sobreexpresión de los marcadores tumorales, BRCA1 y 2, esos genes que sirven como marcador citogenético, pues pertenecen al grupo de síndromes de cáncer de mama y ovario, y bueno, estos tendrán un riesgo incrementado tanto para uno como para otro tipo de cáncer, ¿no? El nivel socioeconómico alto, la nuliparidad, pareciera que cuando se embaraza una chica, pone en reposo el ovario y entonces la estimulación de los folículos de von Graf pues entran en reposo, no hay irritación sobre la corteza ovárica y disminuye el riesgo, ¿no? De la misma forma, pero en sentido inverso, la infertilidad, cuando se les da, como mencionamos, un estímulo de ovulación, la sobreexplosión de los folículos de von Graf generan un proceso irritativo en la corteza del ovario, ¿no? Y al parecer, pues las mujeres de origen caucásico, con referencia al resto de las mujeres, pues parece que tiene un riesgo pues más incrementado. El uso de inductores de ovulación, como ya mencionamos hace un instante, el citrato de clomifeno, digo, es muy bueno para quien quiere embarazarse y que pueden tener incluso hasta gemelos con el clomifeno. Bueno, pues también es un factor de riesgo. Cuando están, úselo cada mes, ¿no? Pareciera pues que se incrementa el riesgo. La dieta rica en grasa saturada, carnes rojas, menarca precoz, menopausia tardía, antecedentes de cánceres de colon, mama y endometrio, exposición a radiaciones, y bueno, lo que sí está también muy comprobado es el uso de talco. Asbesto se me hace un poquito más raro, ¿no? Pero el talco, sobre todo en aquellas chicas que utilizan Tampax, vienen pues con algún tipo de desodorante, que en este caso viene en polvo, y bueno, de alguna forma las partículas de este mineral llegan por vía retrógrada a través de la trompa de falopio, que cae a la corteza o superficie del ovario, y ahí empieza este proceso irritativo crónico,
lo cual va a generar pues el desarrollo de los cánceres de origen epitelial. Pues cuando hay el riesgo acumulativo, cuando existe el síndrome de cáncer de mama y ovario por la alteración de los BRCA1 y 2, ¿no? Esos son los rangos. Si ustedes se fijan, cuando están alterados estos dos genes, ya sea uno u otro o ambos en la misma mujer, bueno, si son ambos, pues será más alto el dato aquí. Y acá también, ¿no? Pero siempre la alteración de este marcador tumoral, de este marcador citogenético o sobreexpresión genética de los BRCA1 y 2, pues son más altos para cáncer de mama que para cáncer de ovario, pero bueno, siempre hay que tener en consideración que aquellos que tienen esta alteración genética pueden desarrollar cualquiera de estos dos cánceres, ¿no? Factores de protección, bueno, pues como dije hace un instante, el embarazo protege porque entonces deja de haber sobreestimulación sobre los folículos de Von Graf y entonces el ovario entra en reposo, no está irritado y descansa, ¿no? ¿Qué pasa también con los anticonceptivos orales? Pues como ponen en reposo al ovario y hacen las veces del ovario la tabletita, entonces pues no hay estímulo en la corteza, no hay eclosión de los folículos de Von Graf y no se irrita la superficie ovárica, ¿no? La histerectomía y la ligadura de trompas realmente no sé cómo lo hagan, pero bueno, están vinculadas a que exista una disminución de la presentación de cáncer de ovario. Lo que alguna vez leí es que este tipo de pacientes, cuando se quita nada más el útero o se ligan las trompas, cursan los pacientes con una disminución en la irrigación ovárica y que pudiera ser el mecanismo de acción que genere la protección. Al disminuir la irrigación, pues obviamente el ovario lo que hace es entrar en reposo, no se necrosa, porque la irrigación, aunque disminuye, no está ausente y esto hace que el ovario no esté en toda su capacidad fisiológica y como tal, pues deja de ovular la paciente por un buen rato. Bien, aquí tenemos lo que ya habíamos mencionado en cuanto a la histopatología. Tenemos los grupos más comunes. Tenemos, por ejemplo, los que se presentan en mujeres jóvenes, que son los germinales. Hablamos del disgerminoma y tumores que no pertenecen a este grupo, que son los no disgerminomatosos, que son los mismos que en el varón, ¿no? El tumor del seno endodérmico, teratoma inmaduro, dermatoma maduro, carcinoma embrionario y coriocarcinoma. Y combinaciones entre estos que están aquí o entre estos y el de arriba, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la combinación de teratoma con carcinoma, tenemos un teratocarcinoma, etcétera, ¿no? Así puede variar. Y, por ejemplo, el teratoma maduro es un tumor benigno, pero el inmaduro, pues, obviamente es maligno. ¿Y en qué se basa fundamentalmente para que hablemos de malignidad? La presencia de tejido neural en el teratoma lo hace inmaduro, es decir, si tiene, el tumor presenta, bueno, recuerden que los teratomas son así muy feos, tienen dientes, hueso, pelo, así cuando uno lo abre sale un montón de pelo por ningún lado, las muelas así que salen ahí no son así bonitas como seguramente la gente las pueda tener, sino son dientes todos raros, ¿no? Y el nombre pues significa tumor monstruoso, ¿no? Teratos, pues significa monstruo y oma tumor. Entonces, pero aparte, eso es solamente cuando lo rompemos, lo abrimos y lo vemos. Pero a nivel histológico, si sobreexpresan nervios, tejido neural, entonces llamamos teratoma inmaduro y son tumores pues mucho más agresivos, ¿no? Y luego tenemos estos que se presentan en mujeres, estas mujeres jóvenes, adolescentes o adulto joven, y estas son mujeres adulto maduro o ancianas, ¿sí? Y bueno, tenemos los cistoadenocarcinomas serosos, mucinostros,
endometrioides y de células claras, siendo el más agresivo este último. Y este endometrioide vinculado también a la coexistencia de endometriosis, que puede también estar pues generando ese tipo de problemas. Y luego los estromales, que son de la célula de la teca y la granulosa, los ginandroblastomas o androblastomas, dependiendo qué tipo de hormona estén produciendo, ¿no? Que produzcan masculinización o que se incrementen en jovencitas los caracteres sexuales secundarios como feminización muy temprana, ¿no? Y hay otro grupo que vamos a ponerlo aquí como otros, ¿sí? O misceláneos, también les gusta poner a estas personas de los patólogos. Y tenemos el tumor de Krukenberg, que ya lo hemos mencionado en más de una ocasión, que son tumores que son metástasis por exfoliación en el peritoneo, que normalmente vienen de cánceres gástricos, pero también pueden ser pancreáticos o de la vía biliar. Fundamentalmente, la mayoría son gástricos, ¿no? Y van por exfoliación cayendo hasta que caen en la superficie de ovario y ahí se produce el tumor de Krukenberg, ¿no? Es decir, es un tumor secundario, es una metástasis. El parénquima, el tejido ovárico, pues siempre estuvo sano, pero bueno, se afectó por la enfermedad metastásica transelómica. Y luego, ojo con estos, los tumores, los cánceres de ovario epiteliales llamados limítrofes, o en inglés, como aparecen en los libros, borderline, son cánceres y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque como son, hagan de cuenta que hay una clasificación de los tumores, de casi todos los tumores, en si son bien diferenciados, moderadamente o mal diferenciados. Entonces, un tumor ordinario del epitelio bien diferenciado es de buen pronóstico. Bueno, pues esos todavía tienen mejor pronóstico porque son menos agresivos que los que son ordinariamente bien diferenciados, ¿sí? Pero ese es el problema de que como hay gente, hay oncólogos que dicen, no, es casi como un tumor benigno. No, son tumores malignos que si no reciben tratamiento como debe de ser, desarrollan la enfermedad de forma mortal, ¿no? Esos tumores tienen un bajo, pero muy bajo potencial maligno, pero lo siguen teniendo, ese es el problema. Y representan un porcentaje bastante bajo, ¿no? De todas las neoplasias del epitelio del ovario. Y la mayoría, pues, están en etapa 1. Entonces, normalmente les va muy bien ese tipo de mujeres, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí los diagnósticos son relativamente tardíos porque son poco específicos. Y bueno, hay sensación de cuerpo extraño o pesadez en la parte pélvica. Los implantes, bueno, ya son cuando hay enfermedad en el peritoneo, puede haber carcinomatosis peritoneal y también tienen ascitis, y eso pues es fácil ya, pero para entonces pues ya pasó mucho tiempo y la oportunidad de curarse pues es baja. Y bueno, la mayoría de los cánceres, tanto de los epiteliales como los germinales, no producen hormonas, de tal manera que no es como los de la teca y la granulosa o la de Leydig Sertoli, que producen hormonas masculinizantes o feminizantes, ¿no? Que ahí pues sí es fácil poder hacerlo. Entonces, lo que puede ayudar a nuestro diagnóstico clínico es hacer un ultrasonido pélvico. Si es adolescente y no ha tenido, pues obviamente vida, bueno, no quiere decir que sea obligado, pero que no tenga vida sexual, entonces hay que hacerlo abdominal, pélvico, pero por la parte externa. Si es una chica que ya tuvo vida sexual, entonces se puede hacer de preferencia transvaginal porque tiene mayor sensibilidad. Y bueno, la tomografía axial computada abdominopélvica nos puede ser bastante útil. Y lo más pensando obviamente en cada origen en particular. El primero, que pertenecen al grupo de los carcinomas de origen germinal, alfa-fetoproteína, gonoproteína coenuca humana, fracción beta y deshidrogenasa láctica. Si son del epitelio, entonces pedimos
el índice Roma, que ya vimos cuál es, ¿no? El CA125 más la proteína epididimaria número 4. Y bueno, si fueran muy raros y vemos que la chica trae como entradas y algo de calvicie, acné, una voz gruesa, entonces pues seguramente pediríamos testosterona. O si es una chica que de repente estando flaquita, delgada, y de repente empieza a ponerse muy exuberante de pocos meses, bueno, habría que estar pensando en una feminización, ¿no? Sobre todo si son adolescentes prepuber, pues seguramente nos ayuda mucho en el diagnóstico. Y bueno, el índice Roma es la suma de estos dos marcadores tumorales que se presentan en el carcinoma epitelial de ovario, ¿no? Como hemos mencionado hace un instante, el CA125 tiene mayor sensibilidad, pero la proteína humana número 4 epididimaria es de mayor especificidad, y entonces lo combinamos y nos puede dar, dividimos a las pacientes en dos grupos, en las premenopáusicas y posmenopáusicas, porque va a cambiar la cantidad de pues del producto, el algoritmo nos va a dar un cambio aquí, ¿no? Y nos va a dar un número en unidades. Esas unidades, pues, nos pueden orientar para ver si tiene un riesgo elevado o no. Entonces, tiene una sensibilidad, pues, en premenopáusicas cerca del 90% y en las posmenopáusicas cerca del 95%, ¿no? Y pues obviamente la combinación de esto pues, nos habla mucho más de la utilización en forma separada que en forma conjunta, ¿sí? Si lo ponemos por separado, bueno, pues tanto como la especificidad pues va a bajar de forma considerable. Aquí tenemos, por ejemplo, los índices dependiendo este algoritmo de riesgo de malignidad ovárica, que por sus siglas en inglés se llama ROMA, ¿no? Y bueno, en las premenopáusicas tenemos el valor de 7.4. Si es por debajo, pues de bajo riesgo, y si es por arriba, pues será de alto riesgo. Y aquí hay que tener mucho criterio, ¿no? Si la paciente tiene 7.4, pues está en el límite, pero si tiene 7.5, que está arriba, no quiere decir que el riesgo esté súper incrementado, realmente está súper bajo, ¿no? Pero si esto, oye, tiene 250, pues entonces este porcentaje está mucho más elevado y pues tendrá mayor riesgo, ¿no? Lo mismo sucede con en las posmenopáusicas. Aquí ya es otro valor, aquí es mucho más alto, ¿sí? Entonces el 25.3 para mujeres que presentan, si está por arriba, pues de alto riesgo, y menores, pues consideraremos que es de bajo riesgo, ¿no? Claro, mientras más alto o más bajo sea, tendremos que suponer que habrá o no habrá el riesgo de presentación de un cáncer, ¿no? Así nos lo reportan. Tiene un 28% de riesgo, pues entonces si la paciente es premenopáusica y tiene un 28%, pues será un riesgo elevado. Si es posmenopáusica, si ustedes se fijan en la anterior, pues trae 25.3. En una mujer que traiga el 28%, dices, bueno, sí está elevado, pero el riesgo es extremadamente bajo. Posiblemente la dejaremos en vigilancia para ver cómo se comporta y monitorizar este índice. De modo. Bien, ¿por dónde se disemina? Pues es principalmente linfático a estos ganglios, y por vía hemática a pulmón e hígado, y la vía transelómica que ya mencionamos, que se puede ser los tumores en el peritoneo, generar carcinomatosis peritoneal, ascitis maligna, y también pues puede ser también metastásico a la pleura, ¿no? El estadio evolutivo, pues aquí tenemos cuando son limitados a los ovarios, representan el 10% de todos los casos. El estadio 2, el 5%, está afectando uno o dos ovarios, eso no cambia. Se extiende a los órganos pélvicos, como trompa, útero, vejiga, etcétera, ¿no? Más que ascitis, el lavado peritoneal es positivo. La ascitis aquí la vamos a encontrar más bien en el estadio 3. Y bueno, este es el problema, ¿no?
que como son silenciosos, la mayoría de los pacientes hacemos diagnóstico cuando están en el 70% de los casos. Y bueno, cuando ya están en enfermedad metastásica, pues representará el 15% de la consulta de estos, ¿no? El tratamiento va a depender del estadio evolutivo, mientras que en el estadio 1 se puede, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer epitelial de ovario, y si la mujer todavía tiene ganas de tener hijos, se puede quitar un ovario nada más, ¿no? Pero lo correcto es que quitemos los dos, porque suele ser mortal la enfermedad, ¿no? Hacemos una cosa que se llama rutina de ovario, que consiste en hacer una histerosalpingoforectomía bilateral con omentectomía, biopsias aleatorias y lavado de cavidad peritoneal. Ese es para el tratamiento de estos pacientes, ¿no? También equivale el tratamiento quirúrgico para los estadios 2 y 3. Si es germinal, como es menos agresivo, y hay una chica que por ahí que dice, oiga, yo tengo, pero no me he casado y quiero tener hijos, pero el tumor está limitado solamente a un ovario, pues se puede quitar y hacer preservación de fertilidad, es decir, se deja el ovario contralateral y el útero. Se puede quitar el epiplon y se puede hacer lavado peritoneal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí se le da chance de que pueda tener hijos de manera pronta. Cuando son mujeres que no tienen cáncer, pero tienen afectación de los genes BRCA1 y 2, pues lo primero que le dice uno es embarázate lo más pronto posible, ten los hijos más rápido que puedas, 2, 3, lo que Dios permita, y tú quieras, y entonces hay que castrar a las pacientes con toma de medicamentos, de hormonas exógenas, ¿no? Y bueno, se le puede completar al paciente con quimio-radioterapia, ¿no? La cirugía, en general, cirugía citorreductora, que es la que mencionamos, histerosalpingoforectomía bilateral con omentectomía y lavado peritoneal, más quimioterapia a base de taxanos y platinos, ¿no? Recuerden que el platino es el elemento quimioterapéutico más agresivo para ese tipo de enfermedad. Y cuando ya hay enfermedad en los implantes peritoneales, bueno, pues hay que quitar el peritoneo de manera así importante y darle quimioterapia intraabdominal, a lo cual le vamos a llamar HIPEC, ¿no? El HIPEC es meter líquidos calientes a 40 grados, altos en quimioterapia, y es una máquina que mete y saca, y está haciendo una circulación una vez que la paciente se le ha desperitonizado todo el abdomen. Y bueno, en las mujeres que tienen cáncer germinal de ovario, si ya tienen 28 años y ya tuvieron, no sé, 4 hijos, pues igual la cirugía citorreductora que acabamos de hablar. Pero si tiene 22 o tiene 25 y tiene nada más uno y quisiera tener cuando menos uno más, entonces hacemos cirugía preservadora de fertilidad, que es la que acabamos de mencionar. Y damos quimioterapia a base de etopósido, bleomicina y platino. En el anterior dábamos un taxano, ¿sí? Y acompañado de platino, y acá damos etopósido y bleomicina más platino, ¿no? Y la sobrevida por estadio evolutivo de la enfermedad, pues la mayoría, pues ustedes se fijan, el estadio 1 tiene una sobrevida, pues, bastante decente, ¿no? El estadio 2, pues ya afecta del 50% para abajo. El problema es cuando está aquí, que representa el 70% de las pacientes van a tener muy probablemente menos del 40% de posibilidades de tener una sobrevida a 5 años, ¿no? Y hacia el estadio 4, pues el potencial de sobrevida es moderadamente bajo, ¿no? Del 20%. Por último, aquí tenemos a 2 actrices mexicanas. Bueno, tal vez ustedes eran muy chicos y tal vez no las vieron, pero eran extraordinarias actrices, principalmente de telenovelas, Edith González y la otra llamada Rebecca Jones. Ambas desarrollaron carcinomas epiteliales del ovario y se mejoraron mucho, pero pues la enfermedad recayó
Y seguramente no era gente que no tuviera dinero, eran mujeres muy exitosas en el medio artístico y era pues para que pudieran pagar cualquier tratamiento por muy costoso que pudiera ser, pues con todo y eso la enfermedad pues rebasó y por eso mencionamos al principio de la charla que el carcinoma epitelial de ovario es la enfermedad ginecológica, el tumor ginecológico más mortal que se tiene, ¿no? No aplica para el carcinoma epitelial de origen germinal, ¿no? Ese sí le va como los hombres, les va muy bien normalmente. Bien, no sé si tengan algún comentario, chicos. No, doctor, creo que no. No, doctor. Muy bien, pues les agradezco mucho a todos su presencia. Reciban un fuerte abrazo y pues ya en lo próximo nos volvemos a comunicar para ponernos de acuerdo sobre el examen. ¿De acuerdo? Sí, doctor.